Bueno, reitero la bienvenida para todos. Sobre todo, pues que se den el tiempo de acompañarnos ya ahorita en charla de tertulia, finalizando sus labores. Les agradecemos mucho el tiempo. Y bien, pues vamos a empezar directamente con la charla. Creo que no hay ningún problema con la presentación. Por ahí la están recibiendo. ¿Me confirma, Samuel? Sí, sí, está ya puesta, sí. Gracias, Samuel. Bueno, miren, muy en específico, esta charla va a ser para presentarles los beneficios que tiene ahora, bueno, de tiempo atrás hay un impacto muy importante acerca de los estudios que se han venido desarrollando, impulsando a través de muchos grupos a nivel mundial, empujando mucho el tema del uso de la nanotecnología en aplicaciones que cada vez llegan más al punto de conocimiento de todos nosotros, que son cada vez más seguras y que a la vez en esta ocasión pues nos permiten incluso abatir un problema mundial que está relacionado muy específicamente pues con esta pandemia, que es la que nos ha venido aquejando. A raíz de esto, pues entendemos ha habido mucha intención por utilizar no solamente las tecnologías que ya conocemos, sino también incursionar en procesos nanotecnológicos. Hay diferentes productos en el mercado que se han intentado colocar como elementos biocidas, específicamente hablando de la nanotecnología, pero pocos o ninguno de ellos ha llegado a tener una certificación tan estricta como la de la FDA. Vaya, en ello queremos hacer énfasis en esta presentación. Bueno, uno de los productos, o más bien de los impactos positivos que tiene Sanilas Plus, es precisamente su capacidad para formular elementos desinfectantes y sanitizantes. Específicamente con efecto prolongado, en productos que son muy seguros, que no son tóxicos y que son también efectivos, además de para el 99% de los gérmenes que conocemos, pues específicamente para el coronavirus. Me presento en lo particular, actualmente soy gerente de investigación y desarrollo e innovación en la empresa Nanomateriales. Mi formación original es como licenciado en física, de ahí creo, bueno, me voy a estudiar una maestría en el área de materiales, específicamente muy enfocado a lo que son síntesis de nanopartículas antibacterianas. Y finalmente hago un doctorado en el área de ciencias, específicamente ya enfocado al área de la nanotecnología. Por ahí utilizamos partículas específicamente de plata para incorporarlas en polímeros termoplásticos, y son polímeros que tienen una capacidad antibacteriana pues prácticamente de por vida, mientras el polímero siga teniendo actividad. Con esa base me integro en la empresa, actualmente como nanotecnólogo, experto en materiales avanzados y procesos nanotecnológicos. Actualmente pues soy responsable desde el desarrollo de producto a nivel laboratorio, como su escalamiento, su producción y su implementación a nivel comercial. Empiezo, perdón. Ahí está. Bueno, les presento un poquito qué es Nanomateriales, qué empresa les está hablando en este momento. Nanomateriales es una empresa 100% nanotecnológica y 100% mexicana, que actualmente tiene presencia en más de 8 países a lo largo del continente. Ya tenemos 11 años de haber fundado la empresa. Y pues básicamente nuestra misión es crear soluciones innovadoras para mejorar procesos y crear nuevos productos, crear atributos que vayan a resolver las necesidades de nuestros clientes. Esto pues basado primeramente, al ser una empresa nanotecnológica de alta tecnología, pues requerimos tener un sustento muy grande a nivel de investigación y desarrollo. Para eso prácticamente el 30% del personal de la empresa participa en áreas de investigación y desarrollo, pero eso lo hemos podido ir concretando a nivel comercial con 11 aplicaciones de patente, ya 4 otorgadas en Latinoamérica
dos más a nivel internacional. Tenemos una licencia de exclusividad igual a nivel internacional para la implantación por ahí de un producto hidrófugo para papel. Y actualmente también nos manejamos con 3 secretos industriales. Nanomateriales es una empresa que actualmente pertenece ya a Grupo Signux. Grupo Signux probablemente tiene poco impacto el branding, pero realmente es un grupo muy importante a nivel Latinoamérica. Aquí en Monterrey el grupo tiene empresas como Viacable o Conductores de Monterrey, empresas de transformadores de la más importante a nivel Latinoamérica como lo es Prolec. Y bueno, una de las empresas más icónicas del grupo también es Grupo Qualtia, que bueno, tienen a su vez marcas que todos conocemos como Swan, como Kir, etcétera. Dentro de este consorcio, dentro de este grupo, Nanomateriales participa para, bueno, esto transmitir realmente nosotros logramos la confianza de Grupo Signux a través de nuestro desarrollo, a dónde hemos llegado a estas alturas en términos de nuestro potencial tecnológico, y en este momento pues lanzamos uno de los productos y paso a la siguiente presentación, que es precisamente del producto Sanilaz. Sanilaz es un compuesto tecnológico que desarrollamos con conocimiento puramente mexicano, que es 100% seguro, es no tóxico, está registrado en la FDA y se puede utilizar como un ingrediente activo para la formulación de diferentes componentes, entre ellos los desinfectantes, los sanitizantes, pero también incluso para materiales cosméticos. Es muy seguro, tiene la capacidad de inhibir gérmenes hasta en un 99.99%, incluyendo el coronavirus. Es amigable con el ambiente, con las mascotas, con el contacto con la piel. En las condiciones apropiadas, pues es un material perfecto para desarrollar desinfectantes y sanitizantes, lo cual nos permite crear superficies germicidas permanentes y bueno, pues diversa cantidad de productos que les voy a presentar en un momento. Una de las cuestiones más importantes de Sanilaz es que tiene una capacidad de durar activo por largo tiempo. Estamos hablando de un mínimo de 72 horas, pero esto se puede prolongar hasta por meses e incluso hasta por años. Resiste altas temperaturas, como hasta 180, incluso 210 grados centígrados en picos, ideal para procesos, por ejemplo, para meterlo en termoplásticos, para la preparación de polímeros, etcétera. Es estable bajo la radiación UV, es decir, que yo puedo desinfectar sitios abiertos, sometidos a radiación UV, y su efecto va a permanecer. Es de fácil aplicación, de fácil formulación, y bueno, ya entrando un poquito más en detalle, entonces les voy a platicar lo que es nuestro concepto de nanotecnología y cómo estamos aprovechando la nanotecnología para precisamente abordar este tema. Sanilaz Plus, entonces, si yo lo aplico en una superficie y sobre esa superficie llega a caer un microorganismo, muy en particular, por ejemplo, un coronavirus, cuando Sanilaz interactúa con el coronavirus, que ya de por sí está el Sanilaz, digamos que lo ocupé para desinfectar una superficie, lo apliqué, va a permanecer ahí anclado con unos elementos de diseño, unos polímeros que nos permite generar una capa invisible protectora. Esta capa recibe a los gérmenes, bacterias, virus, hongos, en especial este tema del coronavirus, y lo que vamos a ver entonces es cómo interactúa el producto para destruir precisamente, en principio, su envolvente, en segundo, tiene interacción con el material genético, y en tercero, nos permite inhibir la posible propagación del virón, inhibiendo los sitios de anclaje del coronavirus con una célula sana. Poniéndonos dentro del ámbito de los nanomateriales, les podría decir que, por ejemplo, en esta escala que les muestro aquí, estamos viendo prácticamente desde el tamaño de un átomo, que está muy cercano a las 0.1 nanómetros, un poquito abajo de un nanómetro, algunas pequeñas moléculas que llegan a medir menos de un nanómetro, y las moléculas más complejas que conocemos, bueno,
que incluso pueden llegar hasta las micras, como que, por ejemplo, aquí partimos de las proteínas, por ahí los virus y su envolvente están en la región entre los 50, los 200 nanómetros, por ahí los ubicamos. Y bueno, está por demás explicarles toda la escala, pero de aquí lo que quiero enfatizar es cuál es el rango de tamaño de elementos que participan en Sanilas Plus. Les platico un poquito. Sanilas Plus se compone principalmente de un elemento de diseño que se llama SANUX2. SANUX2 tiene como uno de sus componentes principales partículas nanométricas muy finas de óxido de zinc que están en la región de los 100 nanómetros, como lo muestro por aquí. Luego está complementado con elementos organometálicos que crean una funda para estas partículas y que son elementos que atacan de forma muy precisa y muy rápida a los gérmenes. Y estos elementos están ubicados en esta región de las decenas de los nanómetros, mientras que a su vez también está compuesto con algunos otros elementos como potenciadores, entre ellos algunos agentes cítricos, cuyo tamaño está ya en la región por debajo de los 100 nanómetros. Entonces, si pueden observar aquí, Sanilas Plus tiene una capacidad muy importante de interactuar a nivel del tamaño de un virus, incluso más pequeño que el tamaño de un virus. Lo puede penetrar sin mayor problema, puede tener una interacción de tú a tú con una bacteria, con un hongo, con el envolvente de un virus, y eventualmente tener contacto tanto con su material genético como para la destrucción de su envolvente, como lo ejemplificamos por aquí en esta imagen. ¿Cómo fabricamos Sanilas Plus? Bueno, hay dos procesos en la nanotecnología. Esto es algo crucial y es difícil un poquito como entender qué es nanotecnología. Bueno, nano precisamente se refiere a la escala de tamaño nanométrico, es decir, estamos hablando en escalas de aproximadamente 1 millón de veces más chiquito que el espesor de un cabello humano. Cuando estamos en esos niveles, tenemos dos formas de tecnológicamente controlar cómo quiero armar mi partícula. Puede ser desde abajo hacia arriba, es decir, ensamblando átomo por átomo, hasta crear una partícula o un elemento en el cual yo pueda definir su morfología y su función. Y también lo puedo armar desde arriba hacia abajo, es decir, tomar una partícula micrométrica o milimétrica e irla reduciendo hasta conformarla en un material muy pequeñito. Sanilas se fabrica de arriba hacia abajo para una buena cantidad de sus componentes y se formula desde abajo hacia arriba para crear sus envolventes y sus elementos potenciadores. Entonces, de una forma muy burda, aquí les presento cómo se estaría viendo Sanilas. Por ahí son partículas que no se alcanza a distinguir, pero estarían recubiertas con elementos potenciadores. Y fíjense algo bien interesante, estas partículas principalmente son inorgánicas, lo que significa que son muy estables, que no se degradan y que entonces su residualidad va a ser muy, muy alta. Cuando interactúa el Sanilas con el coronavirus, lo que va a hacer es prácticamente anclarse o tener interacción con el envolvente viral. Uno de sus primeros mecanismos de acción es la destrucción del envolvente y por lo tanto la exposición del material genético. Y esto promovería que el virus pues, prácticamente esté inactivado. Otros de los mecanismos que están estudiados muy extensamente en la literatura es que muchos de los elementos que participan en SANUX2 o en Sanilas Plus tienen la capacidad de obstruir los sitios de anclaje del virus con la célula, e incluso hay interacción, digamos ya hablando a un nivel más clínico, en donde una célula infectada propiamente se puede inhibir su capacidad de infectar a otra célula por la misma impedimento que generaría el Sanilas Plus. Bueno, ¿cómo me comparo con otros desinfectantes? Bueno, miren, aquí les muestro una tablita muy simple. Básicamente todos los desinfectantes como tal, como desinfectantes, pudiéramos contemplar que en efecto todos tienen la capacidad
de crear una superficie desinfectada, inocua, libre de gérmenes. Claro que cada uno de ellos con condiciones muy específicas. Por ejemplo, hablando de los ingredientes activos que tengo aquí, estoy mostrándoles en la primera columna, perdón, en la primera fila, nuestro concepto de Sanilas Plus, que es un eco-bio nanomaterial que está formado por estos elementos, que son materiales de grado alimenticio y que están avalados por conocidos agentes reguladores. Entonces, su efectividad es prácticamente alrededor de 2 órdenes de magnitud en la mayoría de las aplicaciones. De por vida, se puede utilizar en conjunto con desinfectantes y prácticamente en razón de 15 segundos nos permite la eliminación de un 99.99% de los gérmenes. Su composición es prácticamente mineral y nos permite generar productos de cuidado personal. Su toxicidad es realmente muy baja, realmente se puede utilizar en contacto pues tanto con alimentos como personas, y su durabilidad, muy importante, es permanente. Las sales cuaternarias de amonio es un agente desinfectante muy conocido, tienen efecto pues también desde 15 segundos, pues bueno, ese efecto se puede prolongar hasta los 15 minutos o 20 minutos de acuerdo a los estándares de EPA. Su residualidad pues alcanza hasta las 48 horas, ya con un bajo poder desinfectante, estamos hablando de aproximadamente un 50%. Dentro del concepto de su toxicidad, pues estamos hablando que es moderada. Su compatibilidad pues es de mediana toxicidad, sobre todo si son productos diluidos, pues sí se puede utilizar para generar algunos productos, pero tiene un punto muy débil que es que se degrada con la luz UV, entonces su durabilidad pues, realmente es baja. Si nos vamos a analizar por aquí otros elementos como los cloros, los agentes químicos, vemos cuáles son desde nuestra perspectiva y bajo un estudio muy extenso que hemos realizado, las ventajas y desventajas de uno u otro elemento. Por ejemplo, los cloros tienen una toxicidad alta, ¿verdad? Hay que usarlo en concentraciones muy precisas, se evapora y prácticamente su durabilidad es baja, pero son elementos que tienen un buen poder de desinfección, un buen poder de efectividad. Tanto así lo son los agentes metálicos, los agentes oxidantes fuertes, los ácidos fuertes. Por ejemplo, aquí uno de los agentes oxidantes muy conocidos, pues el agua oxigenada, el monopersulfato de potasio, que tienen la capacidad pues de destruir prácticamente por un efecto de superoxidación la materia orgánica en general. Por ahí participaría también, por ejemplo, el dióxido de cloro y otros elementos desinfectantes que si bien son bastante efectivos, pues tienen corrosividades muy altas y su compatibilidad con otros materiales pues es muy baja, y estamos resaltando ese punto como muy importante. También, bueno, los ácidos fuertes, los extractos naturales, algunos agentes biotecnológicos, vaya, los remedios caseros, aquí ya pudiéramos hablar de que su efectividad depende mucho de la forma de uso, del tiempo de contacto y de otros factores que se tienen que seguir muy estrictamente para realmente considerarlos como agentes desinfectantes. Entonces, si nos vamos en resumen al tema de seguridad del producto, que prácticamente lo estamos englobando en estas tres columnas, pues vemos que prácticamente la mayoría de los desinfectantes comunes no son seguros, salvo estos que tenemos aquí abajo, que por su naturaleza tienen una efectividad sí demostrada, pero que requiere de mucho control para realmente tener un buen efecto. Estas son las diferencias principales que hay entre los elementos que comúnmente conocemos con desinfectantes contra los elementos que desarrollamos con nanotecnología segura. Hay otros elementos nanotecnológicos que aún no son reconocidos como seguros y parte de ellos están mencionados aquí como los agentes metálicos, como la nanoplata, como el cobre, como los iones zinc libres, como los dióxidos de titanio que tienen buen desempeño, pero que requieren estar en contacto con la luz UV para poder tener efecto. Entrando en materia, platicarles de nuestros productos desinfectantes significa explicarles que Sanilas Plus
es un producto que contiene prácticamente el 60% de ingredientes activos que denominamos como Sanux2. Sanux2 es nuestro compuesto nanométrico de diseño. Una vez que desarrollamos este producto, fabricamos un desinfectante concentrado, que es el Sanilas SC. Es un producto semiconcentrado que se diluye hasta 100 veces, teniendo una efectividad muy alta en reto microbiano de 99.99%. Y tenemos otro producto también desinfectante que está formulado con Sanux2, con nuestra base Sanilas, que es el Sanilas Plus Go. También tenemos geles, ¿verdad? Gel antibacterial normal, que tiene un potenciador que nos permite crear una capa con largo efecto residual. Y el mismo elemento Sanux2 se utiliza para hacer productos de diseño, como pinturas, cubrebocas, telas, azules, polímeros, pieles, cosméticos, muchos otros que son de efecto permanente. Estos dos productos desinfectantes, el concentrado SC y el Go listo para usar, son desinfectantes que eliminan gérmenes, incluyendo el coronavirus, para toda clase de superficies e incluso, por su formulación, son seguros para el contacto con la piel. Son ideales para diferentes áreas, incluso áreas expuestas a la intemperie. Y la recomendación de aplicación, dada su residualidad, es que en condiciones de bajo tráfico, por ejemplo, en la mesa de un escritorio, pues se puede utilizar hasta una vez por semana, mientras que en superficies de alto tráfico estamos hablando de 3 veces por semana, es más que suficiente. Algunos resultados relevantes de lo que es Sanilas Plus, pues bueno, entenderán muchos de los elementos desinfectantes, biocidas y conservadores están clasificados de acuerdo a su potencialidad respecto de la concentración mínima que requiero para lograr un efecto inhibitorio. En el caso específico de Sanilas Plus, necesitamos 7.8 partes por millón, determinado por el método de la CLSI, el estándar M100. Y bueno, pues esto nos permite generar aplicaciones que tienen halos de inhibición. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando una caja Petri rebozada en bacterias, y una vez que ponemos el producto, pues esto genera un halo de inhibición que nos da una primera referencia de su efecto. En específico, los productos desinfectantes se tienden a analizar más por su desempeño en reto microbiológico, es decir, qué cantidad de microorganismos tiene capacidad de inhibir, o cuántas órdenes de magnitud voy a reducir esa población en rangos específicos de tiempo. Por ejemplo, hay un estándar mexicano que es precisamente está en MX040, BB040, que nos pide por ahí un tiempo de contacto de 30 segundos para determinar cuántas órdenes de magnitud reduje la población de un microorganismo. Entonces, para el SC y para el Go, pues tenemos valores que van del 99.9%. Esto no solamente lo hemos analizado aquí en México, sino que en aplicaciones ya en superficie con efecto permanente, analizados bajo la norma ISO 22196, en un laboratorio en España llamado Ensatec. Mandamos a analizar las muestras y pues también verán aquí cómo podemos hacer superficies con efecto permanente germicida de porcentajes muy altos de inhibición. A la vez también haciendo esta prueba de reto, por ahí recurrimos a un laboratorio en Alemania, en el cual nos hizo la prueba de reto basada en un estándar internacional, que es el ASTM 2149. Y bueno, pues también tenemos ahí valores de inhibición de alrededor de arriba de 4 órdenes de magnitud. Sanilas Plus como tal está registrado, como les comentaba, en la FDA. Es una representación de nuestro certificado de registro como Sanilas Plus. Y bueno, pues aquí les voy a comentar muy brevemente de lo que son los resultados destacados de aplicaciones que hemos tenido. Por ahí algunas publicaciones que hemos tenido ya en algunos diarios de circulación nacional. Y miren, un ejemplo muy interesante es el proceso de desinfección utilizando Sanilas Plus Go en un autobús foráneo, como teníamos el nivel de contaminación determinado por conteo en placa, y la primera desinfección. Una vez que el autobús está en uso, volvemos a evaluar la cantidad de microorganismos depositados en las superficies en las que depositamos el Sanilas Plus Go, y vemos la diferencia
cuando una superficie tiene el producto contra una que no tiene el producto. Miren, en superficies porosas, esta es la diferencia que tenemos. En superficies no porosas, pues pueden llegar a contaminarse significativamente, pero si yo le aplico esta capa protectora, tengo realmente un efecto permanente en el que el producto está actuando. Y esto lo comprobamos en laboratorio. En una cortina de ese mismo autobús, depositamos intencionalmente una cantidad conocida de microorganismos sin aplicar ningún desinfectante, salvo que el Sanilas Go lo aplicamos un día anterior. Entonces vemos su efecto de residualidad. Entonces, por sí sola, ya la tela desinfecta. Aquí vemos cómo después de 3 horas y después de 24 horas, pues la población de microorganismos continúa, sobre todo si no tiene ningún elemento desinfectante. En cambio, con Sanilas Plus Go, pues la tela se desinfecta, pues aquí la ponemos prácticamente por sí sola. Con esto se han formulado cremas, se han formulado plásticos, tenemos resultados también muy interesantes. Se han formulado textiles, y un caso muy particular es el del gel antimicrobiano. Cuando yo tengo un gel, un alcohol en gel normal, me va a desinfectar, pero me va a desinfectar al contacto. Si yo lo pongo directamente, por ejemplo, aquí vemos un pocillo en donde pongo directamente el alcohol en gel en contacto con los microorganismos, su efecto tan inmediato y su evaporación no permite que tenga un efecto residual. Y cuando voy agregando Sanilas Plus en concentraciones muy pequeñitas, como desde 0.1%, pues miren, este es el efecto que deja de residualidad en comparación contra un gel, un alcohol en gel de los que encontramos en cualquier farmacia. Y por último, bueno, pues comentarles algunos de los microorganismos con los que hemos podido probar el producto. Entre ellos, pues bueno, se menciona ahí el virus del herpes, la influencia, el coronavirus en particular, que hemos hecho mucho énfasis en tener todos los estudios al respecto, y vamos todavía creciendo ese acervo. Algunas de las presentaciones en litro, galón, porrón, etcétera, para pasar específicamente, bueno, a cerrar esta pequeña charla. Les dejo aquí los contactos. Si están de acuerdo, Samuel, pues pasamos después de esta cúmulo de información así muy rápida, aterrizada, pues a la sección de preguntas y respuestas. Doctor Guillermo Acosta, estimado Guillermo, te agradezco a nombre de todas y todos los asistentes a esta presentación. Has estudiado durante mucho tiempo y arduamente todo esto, y en menos de media hora nos dejaste casi, pues no podría yo decir como doctores en tecnología, pero sí muy bien enterados. Espero que ustedes de lo que nos acaba de presentar Guillermo. Creo que para quien lo escucha por primera vez es fantástico saber que existe esta nueva tecnología. Ustedes, como en cualquier otro giro, estarán de acuerdo conmigo que de lo que se trata es de tener una diferenciación con lo que se tiene en la competencia. Y como ven ustedes, esto nos da eso precisamente, nos permite tener productos que, hablando con respecto para la competencia, difícilmente tiene alguien. Entonces, el empezar a utilizar a través de desinfectantes en México y de Jazmín y de su empresa, estos productos seguramente los pondrá a ustedes en una posición muy ventajosa en el mercado. Creo que las ventajas competitivas importantes que por lo menos yo entiendo que estamos ofreciéndoles es, en primer lugar, desde luego no estamos hablando en este momento de precios, pero no me cabe la menor duda que se sorprenderán muy positivamente cuando se pongan en contacto con Desinfectantes en México y con Jazmín y con su empresa, para sorprenderse mucho de los precios tan atractivos que tienen estos productos en primer lugar. En segundo lugar, son productos hechos en México, y yo creo que en estos tiempos tan difíciles debemos de favorecer a
fábricas como Nanomateriales mexicanas de vanguardia, y con todo respeto para la competencia de productos hechos en otros países, solidarizándonos con fábricas mexicanas que le dan trabajo a nuestros compatriotas, ¿verdad? En tercer lugar, creo que tenemos una enorme ventaja que estoy seguro que Guillermo nos la transmitió bien, que es la permanencia de este escudo desinfectante y sanitizante por tiempo largo en comparación de los productos de la competencia que los aplicas y duran en el sitio donde fueron aplicados poco tiempo. Es sorprendente que un producto lo aplicas y no solo, perdón, pero yo no conozco exactamente los términos técnicos, pero dicho en español sencillo, esto no solo mata el coronavirus, sino que forma una capa que no va a permitir que en esa superficie o en la piel haga efecto el coronavirus. Probablemente matan el coronavirus también, pero después de un rato ese efecto ya pasó y el coronavirus que llegue ahí vuelve a tener efecto. Esto es un escudo importantísimo de vida, porque estamos hablando de cosas muy serias. De esta capa protectora depende que alguien contraiga o no contraiga el coronavirus, por lo menos a través de esa capa protegida con nuestros productos o no protegida. Yo creo que es un escudo de vida importante que dura, como nos explicó el doctor Acosta, 2 días si no se está friccionando o tocando la superficie, ¿no? Y creo que por último, el tema de la no toxicidad es sorprendente. Es sorprendente para ustedes que probablemente aplican sus productos a lo mejor con fumigadores o con bombas o con arcos sanitizantes o simplemente trapeando superficies o directamente a la piel. Lo mismo, nuestro concentrado igual se puede aplicar para trapear o para fumigar, que usándolo prácticamente como gel en la piel, sin que sea tóxico y sin que tenga el efecto del alcohol sobre la piel, si no se quiere usar el gel, pero tenemos el gel también, ¿no? Entonces, en resumen, tenemos un producto mexicano a precios ultra competitivos que Desinfectantes de México les provee a Desinfectantes de México, que es nuestro distribuidor para atenderles con mucho gusto a ustedes. Y desde luego queda abierta la invitación para que todos nosotros en Nanomateriales atendamos las preguntas que ustedes quieran dirigir a través de Desinfectantes en México ahorita y en el futuro. Esta grabación, esta presentación quedó grabada y con mucho gusto la información que ustedes quieran de ella está también a su disposición. Ahora, si les parece bien, podemos pasar a las preguntas que nos llegaron por el chat y abriremos el micrófono de cada uno de ustedes. Si se sienten cómodos de no solo hacer su pregunta, sino prender su cámara, sería fantástico conocerles un poquito mejor, pero siéntanse completamente cómodos. No tenemos prisa para estar aquí con ustedes. Si quieren que contestemos las preguntas, tenemos de aquí a Navidad para estarnos aquí aclarando todo lo que ustedes quieran con mucho gusto. Pero sugeriría que las preguntas obviamente se dirigieran concretamente al tema de la protección contra el coronavirus, que es el caso que nos preocupa mucho, pero estamos abiertos a las preguntas que ustedes gusten. Sugiero que en respeto del tiempo y de las compañeras y compañeros que estemos aquí, planteáramos preguntas concretas
y una o dos máximo por persona para dar oportunidad a todo el mundo. Pues el doctor Guillermo Acosta por esta magnífica presentación y sobre todo a todos ustedes por su valioso tiempo y estamos listos para contestar las preguntas si les parece bien, ¿no? Tengo aquí la primera, por favor, un minuto. Estoy viendo las preguntas. Nos pregunta Alfredo Pedraza si podemos compartir esa tabla. Alfredo, te pasamos el micrófono para tus comentarios y contestarte esta pregunta con mucho gusto, pero desde luego que esa tabla se puede compartir. No sé si querrás comentar algo más, Alfredo. Alfredo Pedraza, por favor. Nos dice Alfredo que no tiene micrófono. No te preocupes, Alfredo. Con mucho gusto te compartimos a ti y a las demás y los demás presentes la presentación, ¿verdad? Muy bien, Samuel. Digo, si me permites, Alfredo, con mucho gusto, esta tablita la hemos elaborado a lo largo de pues, prácticamente todo el año. Hemos trabajado en precisamente rescatar la información más importante, cualquier precisión adicional que requieran respecto del entendimiento del por qué un producto o por qué nuestro producto tiene tantos verdes en este comparativo. Les podría adelantar un poquito y es que acuérdense que mi compuesto yo lo estoy fabricando a diseño. Estoy utilizando los elementos más importantes de cada uno de los mecanismos de acción posibles para poder tener un elemento integral que cumpla más de un mecanismo de acción. Entonces, eso diferencia contra los otros elementos de forma que puedo yo utilizar dosis tan pequeñitas que la toxicidad es muy baja y su desempeño es muy alto en términos de que conjunto la capacidad de las diferentes posibilidades, tanto los mejores elementos en términos orgánicos como los mejores elementos en términos inorgánicos, y eso nos da una estabilidad muy alta. Gracias, Guillermo. Se me pasaba a comentarles que tenemos la fortuna de que en Nanomateriales podemos surtir cualquier pedido literalmente en no más de 5 días, aunque normalmente nos tardamos 1 o 2 días máximo en poder surtir esto. Entonces, es otra ventaja que tenemos para entrega inmediata, las cantidades que ustedes quieran. En las presentaciones que Guillermo nos comentó, hay presentaciones de 1 litro, de 1 galón, de un porrón de 20 litros, de un tambor de 200 litros o un tote de 1000 litros por producto, ¿verdad? En los 3 productos. El concentrado, Sanilas TCC, el Sanilas Go, que no necesita diluirse y se aplica directo como viene, y el Sanilast Gel, ¿verdad? Los 3 para entrega inmediata, los 3 en estas presentaciones, ¿verdad? Y si les parece bien, tengo la pregunta de Jorge Humberto Rubio. Gracias por estar aquí, Jorge Humberto. Nos preguntas cómo se ve afectado su producto ante la presencia de materia orgánica. No me hace favor de abrir el micrófono de Jorge Humberto para contestarte y comentar. Qué bueno que estás aquí, Jorge. Bienvenido. A tus órdenes la pregunta, Jorge, por favor. Sí, en los diversos cursos de desinfección se ha hablado sobre la cuestión de la materia orgánica en la reacción de los desinfectantes.
En el caso del producto Sanilast, ¿qué tan afectado se ve por la presencia de materia orgánica, ser un producto diseñado que tiene un efecto residual generando una película? Entonces, me gustaría saber ese criterio, cómo aplica para este producto. Gracias, Jorge. Pues mira, muy en lo particular, siempre nos tenemos que apegar a los criterios internacionales de desinfección. Cualquier proceso de desinfección va a implicar antes que nada un proceso profundo de limpieza, lo cual implica la eliminación inclusive de la materia orgánica para, por último, atacar ya el proceso fino de desinfección para los gérmenes o elementos residuales puedan ser atacados mediante los mecanismos de acción que comentamos. Ahora, muy en particular, les ponía por ahí un ejemplo. A diferencia de cualquier desinfectante, Jorge, Humberto, hay algo bien interesante. Yo puse en uno de los ejemplos que les mencionaba el alcohol etílico, que ninguno de nosotros tenemos duda de que es un excelente desinfectante, en un medio agar, en un medio de cultivo que, no me dejarán mentir, es muy rico en agentes orgánicos. Cuando esto sucede, de inmediato el desinfectante empieza a interactuar con los elementos orgánicos y en muy corto tiempo o es desnaturalizado y en este caso muy específico también se evapora. Ahí vemos un ejemplo muy claro de una vez que yo creo o dejo una capa residual de una partícula como la de Sanilast, que es una partícula inorgánica que a la vez está liberando constantemente iones que atacan al microorganismo, verán en los resultados que les mostraba, en donde precisamente aquí lo tenemos y por ahí todavía estamos viendo la imagen. Podemos ver cómo la presencia de materia orgánica, a pesar de que yo use un alcohol etílico al 70%, claro, espesado con un agente para tener el gel, pues prácticamente no tiene ningún efecto en el proceso de desinfección a largo plazo. Aquí tardan 24 horas en crecer los microorganismos y prácticamente en el contacto no se logró un proceso de desinfección efectivo, principalmente por la materia orgánica que ahí está presente. En cambio, lo que hace nuestro producto es ayudar a que, a pesar de que haya materia orgánica, los elementos que componen al producto todavía pueden difundir a través de la matriz y, si voy a ser muy preciso, el efecto no es inmediato ya en términos de este tipo de matrices, pero definitivamente tenemos un proceso de desinfección a la larga superior, Jorge Humberto. Yo creo que ese ejemplo que muestro ahí con el agar ejemplifica mucho la respuesta que creo que busca. De acuerdo, muchas gracias. ¿Y qué método de aplicación recomiendas con Sanilast? Bueno, realmente es un producto base acuosa. Los procesos de aplicación, pues bueno, son variados. Principalmente, pues como ustedes saben, los procesos de desinfección tienen que ir a cubrir la mayor cantidad de superficie posible, por lo cual siempre promovemos procesos principalmente de atomizado con después un proceso de homogenización. Depende mucho del tipo de trabajo que se vaya a realizar, pero realmente pueden considerar este producto pues prácticamente como cualquier otro desinfectante. Y en términos del entendimiento con qué lo puedo relacionar más en la forma de aplicación, lo podría decir que pues prácticamente estaría muy relacionado con lo que hacemos con las sales cuaternarias de amonio. Yo quería complementar, si permites, Guillermo, que en cuanto a las formas de aplicación, comentamos de nuestro producto concentrado y comentamos de el SC, que es el concentrado, o el GO, que no necesita diluirse. Pero además les comentamos que ambos vienen o en esa presentación para diluirse o preparado con aromas muy agradables para usarlo en túneles sanitizantes, en fumigadores, en aspersores, etcétera.
aromas cítricos, aromas de té, aromas florales muy agradables, que es otro producto que no estábamos comentando, ¿no? Tengo entendido que ha tenido mala reputación los túneles sanitizantes o los arcos sanitizantes por la toxicidad, pero en este caso es al revés. Es como volver a reactivar los túneles sanitizantes o arcos sanitizantes que tenemos a disposición de ustedes, y complemento para decirles que aparte de estos productos tenemos cubrebocas, tenemos guantes, tenemos caretas faciales, tenemos tapetes sanitizantes, tenemos los arcos sanitizantes, etcétera, a su disposición, que obviamente en esta presentación no entramos al detalle de ellos, pero todo eso está a su disposición si es interesante para ustedes, porque entonces pueden ofrecer un servicio integral, completo, de todo lo que sea protección del coronavirus, ¿verdad? No sé si, Jorge Humberto, ¿estamos bien o nos permites otra pregunta para otra compañera o compañero, por favor? ¿Te parece Todo bien? bien, gracias. Gracias a ti. Tenemos aquí a Ana Galdina, que nos dice que quiere que se le envíe con mucho gusto a Ana Galdina. Tenemos esta pregunta de Alfredo Pedraza. Gracias por estar con nosotros, Alfredo. ¿No me permiten prender el micrófono de Alfredo, por favor? Y nos pregunta Guillermo, por favor, opinión de anolitos, ácido hipocloroso 0.05, cloruro de sodio 0.26 y agua 99.69. Gracias. Tu opinión, si nos haces favor, Guillermo. A ver, permíteme revisar el Dice opinión. el chat. ¿Quieres tú hacer la pregunta directo, Alfredo, por favor? Si quieres prender tu micrófono, con mucho gusto te escuchamos. Creo que ya habíamos hablado que Alfredo no tiene micrófono. No. Entonces, si le podemos contestar, por favor. No tiene micrófono. Ok, No, creo que lo que nos está opinión. preguntando Alfredo es acerca de una fórmula en particular. Estoy tratando de, porque tengo muy corta memoria a corto plazo, Samuel. Entonces, déjame abrir el chat para revisar. Te la leo si gustas. Dice Gracias. tu opinión de anolitos. Ácido hipocloroso al 0.05. Sí. Cloruro de sodio 0.26 y agua 99.69 para dar el 100%. Ácido hipocloroso 0.0, cloruro de sodio 0.26 y agua. Claro. Bueno, la opinión, yo he sido muy preciso en esta charla respecto de el concepto de desinfección. Realmente hay infinidad de fórmulas a través de diferentes mecanismos de acción que nos van a permitir realmente tener una efectividad en términos de desinfección aceptable. Muy en particular, este elemento es o más bien esta formulación, pues es una formulación con un buen carácter en términos de la participación iónica, una presión osmótica apropiada, que nos permite hacer que el elemento desinfectante, en este caso el ácido hipocloroso, pueda hacer una mejor función sobre los procesos de descomposición de la materia orgánica de los diferentes microorganismos. Claro que este producto muy en particular tendría la capacidad no solamente de destruir las proteínas de membrana, de destruir más allá algunos otros elementos orgánicos. Y entonces, en ese sentido, una vez que puedo destruir los envolventes, pues también este tipo de agentes
oxidantes fuertes tienden a generar la destrucción del material genético. Entonces, en ese sentido, mi opinión es, pareciera ser una fórmula bastante apropiada para conceptos de desinfección, pero que a su vez, como la mayoría de los desinfectantes, pues tiene un efecto muy de instante y su residualidad pues es prácticamente nula, ¿verdad? Entonces, digo, haciendo un poquito la comparación con Sanilast Plus o con las partículas nanométricas, es que una vez que logran ese proceso de desinfección, entonces siguen actuando pues, prácticamente de manera permanente. Nosotros le ponemos un tiempo de acción porque eso depende de cuánto tiempo va a estar la partícula depositada en la superficie. Pero una vez que yo pueda garantizar que la partícula no la voy a remover de ahí, pues el efecto lo pudiéramos considerar permanente. Contra esta formulación de la que estamos platicando, en resumen, pues mi apreciación es que en efecto es un desinfectante que se entiende apropiado, pero tiene muy poca residualidad y tiene una posible alta corrosividad. Y, perdón la pregunta, ¿cómo funciona esta formulación en cuanto a toxicidad? Yo, en cuanto a costos, desde luego desconozco los costos de esa fórmula, pero sugeriría ponerse en contacto con la empresa de Jazmín para comparar costos, comparar directamente costos. Sí, adelante, Jazmín. Buenas tardes a todos. Bueno, uno de los retos precisamente de los nanomateriales era el tema de los costos, porque si bien es cierto que todo esto que nos platican suena muy interesante porque tiene características diferentes a los otros tipos de materiales, uno de los retos de la nanotecnología es el tema de los costos. Estoy poniendo aquí en el chat la referencia específicamente de los costos para no entrar como en expectativa de cuánto pudiera costar un litro de producto Sanilast, ¿no? Hay dos presentaciones, básicamente, además de la de gel. Una es la de Sanilast concentrado, que precio público tiene un costo de 313 pesos con impuestos ya incluidos. Pero para ustedes que son un sector que se está dedicando a este tema, buscamos el apoyo dándoles un precio preferencial en el que estamos hablando de 271 pesos concentrados. Si esto bien nos va a generar 100 litros de dilución, el precio con todo impuesto será de 2.71. Si ustedes ya tienen ahí con IVA incluido, si ustedes ya tienen ahí alguna referencia de algunos desinfectantes, yo la tengo, por ejemplo, con sales cuaternarias o con lo que pudiera ser el monopersulfato, podrán saber que esto es una propuesta sumamente atractiva. Y en el otro caso, por ejemplo, el Sanilast Go, que ya está listo para usar, es un producto, por obvias razones, mucho más costoso. Estamos hablando de 82 pesos por litro. Pero ¿cuál es el beneficio de tener un producto Sanilast Go? Un producto que van a tener con estabilidad permanente. En el caso de Sanilast, ustedes pueden hacer su preparación para hacer las aplicaciones de desinfección que ya vienen realizando, pero si ustedes quisieran dejarle este producto a su cliente para que continúe haciendo la desinfección de superficies de continuo contacto, la sugerencia es que le puedan ofrecer el producto de Sanilast Go, ¿no? Sin más que decir, pues estos son los costos y me parece que son pues sumamente atractivos. El proceso de compra puede ser, y si ustedes quieren, ya nada más voy a hablar como un poquito del tema, lo podemos atender directamente a través de la empresa Sanilast y lo podemos atender a través de la empresa de desinfectantes que represento y les propongo lo siguiente, para un tema de ahorro en costos de paquetería, propongo que la zona centro y sur la podamos surtir nosotros sin incrementarles a ustedes algún costo adicional y todo lo que es la zona norte directamente con la coordinación con Samuel podamos hacer los pedidos directamente para que ustedes tengan pues más ahorro en el tema de paquetería. No sé qué opine Samuel. Bueno, gracias. Gracias por la oportunidad de colaborar
juntos y con ustedes, al servicio de todos ustedes, pero a mí mismo, no por ser representante de ventas para cuentas especiales como esta tan importante de Jazmín, sino hablando con mucha objetividad en esta tabla. Si hubiéramos puesto una última columna, el tener un producto con las características que les hemos hablado de su permanencia por más de 48 horas, cero toxicidad y menos de 3 pesitos por litro ya diluido, se me hace una combinación de precio más calidad, más ventajas competitivas que los pondrían a ustedes en una posición privilegiada en el mercado. Realmente no conocemos nada en el mercado que se compare a lo nuestro. Hay tantas cosas y tantas fórmulas y tantos ofrecimientos que para poder competir, pues nos conviene tener algo que nos diferencie, y esto nos diferencia rotundamente y con todo el respaldo de esta empresa Grupo Signux, que para que se den ustedes idea, vende más de 3 billones de dólares al año. Quiere decir, hay detrás un gran respaldo y una gran seriedad y un gran profesionalismo. Entonces, estamos para atenderles. Quisiera leer, respeto al tiempo de ustedes, otras preguntas. Un segundo. Nos pide Pablo si se podrían mandar los resultados y tablas, por favor. Desde luego que podemos mandarlas. ¿Verdad, Guillermo? Sí, sin duda. Sí, sí. De entrada tengo una versión en PDF de esta presentación, en donde, bueno, ahí van a poder tener un condensado de parte de la información más importante que hemos generado, pero los reportes en específico los podemos enviar con mucho gusto. Si hay interés sobre algún resultado en particular, podemos hacer llegar los reportes tal cual. Gracias. Tenemos desde luego a su disposición los certificados de registro ante la FDA, etcétera, ¿no? Nos pregunta Alberto Espinosa, por favor me interesa que me compartan, con mucho gusto, Alberto. No sé si quieres que hablemos algo en especial, Alberto, o vamos a la siguiente pregunta. Alberto Espinosa. Ok. Veo aquí una pregunta muy interesante, Samuel, de Gaby Carmona, que nos dice que trabaja en ambulancias. Parece que desafortunadamente tuvo que ir, pero seguramente tendrá acceso a esta grabación. Mira, ella nos pregunta, pues, ¿qué tan efectivas son estas tecnologías? ¿Qué tipo de pruebas realizamos en virus y qué tan efectivos son? Gaby, mira, en lo particular, una de las pruebas a la que más recurrimos, basado en los estándares, es la ASTM E1052, E1052-20. Este estándar básicamente consiste, bueno, en realidad hacemos diferentes pruebas. Este estándar en lo particular consiste en poner el título viral en contacto con el agente viricida y posteriormente hacer la evaluación de la capacidad de infección del virus. Para eso, bueno, algunos de los elementos que tenemos a disposición es, por ejemplo, participar ahí con la interacción del virus una vez que estuvo en contacto con el producto en células Vero y estudiar su infección. Pero también en este momento estamos corriendo pruebas tan simples como la misma deposición del título viral en una superficie. Posteriormente se coloca el desinfectante simulando de forma muy precisa lo que ocurriría a nivel simple, ¿verdad? En la desinfección de una superficie. Después se retoma el título viral y se evalúa a través de diferentes técnicas. Una de ellas, pues la misma que más utilizamos para determinar si una persona está contagiada, que es la prueba de PCR.
Los llevamos también a microscopía electrónica para ver el daño en la morfología del virus, el daño en el envolvente. Y bueno, posteriormente también se hacen pruebas citopáticas para validar si es que sobre el tipo de virus en específico se mantiene el envolvente, aún así, por el bloqueo de sus transmisores del virón, pues entonces aún así no tiene capacidad de infectar una célula. Nos pregunta también si hemos realizado pruebas con microorganismos resistentes como las pseudomonas. Y sí, en efecto, hemos realizado pruebas con diferentes organismos, microorganismos, e incluso por ahí tenemos contacto con la Universidad Autónoma de San Luis y realizamos pruebas en microorganismos resistentes. Bueno, ellos tienen mucha relación con el hospital que depende de la universidad. Y justamente hemos realizado también pruebas con microorganismos resistentes con muy buenos resultados. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre sanitizante y desinfectante a nivel nanotecnológico? Realmente hablar de un desinfectante y un sanitizante a nivel nanotecnológico o a cualquier nivel, podríamos considerar que es prácticamente lo mismo. El concepto realmente en términos de lo que define la Real Academia de la Lengua Española, pues es, pues realmente no hay una diferencia, ¿verdad? Sanitizar significa higienizar una superficie y por lo tanto tener el mínimo de microorganismos, pero a nivel popular sí pudiera decir que se ha generalizado una diferencia común que realmente no está escrita, pero que se entiende por el término de efecto que produce. Entonces, a nivel muy popular o muy de argot, podemos decir que la desinfección está más enfocada a procesos en donde trato de obtener muchas órdenes de magnitud en el mínimo tiempo de contacto. Y la sanitización, igual, insisto, a manera de argot, muchas veces se entiende como el proceso en el cual yo puedo reducir la concentración del germen o del elemento contaminante a un nivel que es seguro para el contacto. Entonces, bueno, en ese sentido dejo esa precisión, no hay una descripción precisa. ¿Cómo pudiéramos clasificar a Sanilast Plus? Pues Sanilast Plus tiene un proceso de desinfección inmediata y un proceso, si me baso en este argot, de sanitización prolongada y continua por mucho tiempo, ¿no? Son compuestos biodegradables y no dañan el ambiente. En efecto, los elementos que participan en el proceso de desinfección dentro de Sanilast Plus son biodegradables. De hecho, por aquí una de nuestras insignias en la marca es la hojita verde, ¿verdad? Porque no tiene elementos tóxicos que se mantengan y que tengan un efecto nocivo al ambiente. Los compuestos inorgánicos en las concentraciones en las que los utilizamos no son elementos tóxicos ni tienen un impacto negativo con el ambiente. Muchas gracias, Guillermo. Nos pregunta Adolfo Van Prat, ¿qué dilución se necesita o cuántas ppm se tienen que utilizar? Adolfo, ¿prefieres hacer tu pregunta? Con mucho gusto, si quieres prender tu cámara, si te sientes cómodo, y tu micrófono, Adolfo, o contestarle, por favor, si eres tan amable, Guillermo, ¿qué dilución se necesita o cuántos ppm se tienen que utilizar? En un proceso de desinfección común, digamos lo más común para cualquier superficie, estoy hablando en el caso específico del producto concentrado, del SC. El producto Go ya es un producto listo para usar, ya tiene la concentración apropiada. En el caso del SC lo voy a diluir una parte del producto en 99 partes de agua para la mayoría de aplicaciones, digamos, de desinfección. Cualquier superficie del escritorio, el piso, las paredes, las telas, etcétera. En el caso ya de procesos de desinfección más intensos, cuando no tengo la posibilidad, como platicábamos muy al inicio, con Jorge Humberto, de remover
toda la materia orgánica, entonces por ahí tenemos otra concentración sugerida, que es llevarla al doble de esta concentración. En el doble de esta concentración estamos hablando de 2 partes del producto en 98 partes de agua. Y hablando de partes por millón, los diferentes elementos que participan en el producto, pues terminan teniendo participación en diferentes proporciones, pero digamos que en un promedio, en todos los elementos, estamos hablando de alrededor de las 100 a las 300 partes por millón en estas condiciones en las cuales comento. No así quiero confundir, porque realmente el producto Sanux 2 tiene efecto desde 7 partes por millón. Entonces yo ya estoy hablando de que estoy atendiendo a procesos de desinfección que están muy generalizados, ¿no? En donde no sé a lo que me voy a enfrentar en términos de gérmenes en el ambiente. Gracias. Tenemos una pregunta de Alfredo Predaza, que nos dice: en condiciones de oficina, si se realiza la limpieza general, posteriormente Sanilast mediante 2 cubos o fricción y finalizamos con nebulización, ¿cuánto tiempo se considera en promedio que puede desinfectar el producto en estas zonas? Pues prácticamente considerando lo que nosotros hemos estudiado por pruebas de campo, en términos de un área, por ejemplo, un área de oficina que tenga mucho tráfico, que ahora pues hay pocas áreas de oficina con mucho tráfico, pero considerando este tipo de áreas, nuestra recomendación es que la reaplicación del producto por fricción se reintente cada semana. Como aquí estamos complementando con un proceso de desinfección final, ese proceso de desinfección final, digamos por termonebulización o nebulización, pues se recomendaría que se realizara o ante un conato de infección, o bien regularmente, al menos cada 15 días, digo, al menos cada mes, preferentemente cada 15 días. Gracias. Nos pregunta Jorge Humberto Rubio: ¿se puede aplicar a tejido vivo? Sí, es correcto. Se puede aplicar a tejido vivo siempre y cuando no, digamos, como cualquier desinfectante, en altas concentraciones va a tener efectos digamos, no recomendables. La realidad es que desde la concentración que tiene el producto semiconcentrado, su uso es bastante seguro y ya en las diluciones finales pues se puede utilizar pues prácticamente en contacto con la piel sin mayor problema. Si hay heridas abiertas, lo recomendable es no utilizarlo, pero ¿qué pasa si eventualmente o accidentalmente cae en la herida abierta? Pues prácticamente no tendríamos mayor problema, pues la recomendación es que se eviten heridas abiertas. Gracias. Samuel o Shaira, ¿podrían apagar el micrófono de Shaira Ángel? Si no es mucha molestia, por favor. Samuel, si se puede apagar el micrófono de Oshaira Ángel, por favor. Gracias. Nos pregunta, perdón, tenemos otro micrófono prendido. Ya, estamos bien, gracias. Nos pregunta Gaby Carmona: buenas tardes, tengo varias preguntas ya que tengo interés en saber qué tan efectivas son esas tecnologías. Pregunta número 1. Esa es la respuesta que ya comenté hace un momento, Samuel. Sí. Perdón, disculpa. Y tú las quieres ver, Guillermo. Aquí una persona, perdón, nos pregunta cómo pueden contactar directo a Guillermo. Yo sugeriría, si no hay inconveniente, de poner la última lámina con los datos de la empresa de Jazmín. Por favor, Guillermo. Sí, sugerimos que las preguntas para Guillermo o para un servidor se dirigieran a este correo de Desinfectantes en México, y así esas preguntas nos las harían llegar a nosotros. Todas las preguntas, por favor,
para Guillermo o para un servidor o para la misma empresa de desinfectantes a ese teléfono, a ese correo con Samuel Rojas y con mucho gusto le responderemos, ¿verdad? Y nos pregunta Pablo Martínez si son nanopartículas de tipo core shell. ¿A qué se debe que estas nanopartículas no se aglomeren y pierdan sus propiedades de baja toxicidad y eficiencia contra los microorganismos, por favor? Claro que sí. Prácticamente, bueno, nuestra experiencia ha dado para la preparación de suspensiones de diferentes elementos nanoparticulados. Muy en lo general, lo que nos llevó a este desarrollo en específico es la experiencia que tenemos en la industria cosmética, en donde fabricamos productos o aditivos para la protección solar, las pantallas solares, productos inorgánicos. Esta experiencia lo que nos dio es un entendimiento muy amplio en términos de los elementos que son necesarios para mantener la estabilidad de partículas tan finas como las nanopartículas. Utilizamos básicamente dos principios básicos. Uno es el propio impedimento estérico, es decir, alrededor de la partícula colocamos elementos que evitan que al momento de encontrarse con otra partícula haya una buena afinidad entre ambas partículas y por lo tanto queden coalescidas en una sola. Otro de los elementos, y algo bien importante, es que recurrimos al tema de cargas. Los elementos que colocamos sobre la partícula le dan la propiedad de adquirir una carga eléctrica, una carga electrostática, la cual prácticamente hace que las dos partículas, teniendo la misma carga, esto es una carga negativa, al momento de encontrarse a sí mismas, la propia carga electrostática hace que se repelan, ¿verdad? Eso ocurre principalmente en pHs, eso sí tengo que ser muy preciso. Nuestro producto tiene que estar en pHs básicos, es decir, a partir de 7 y hacia arriba es donde mejor se va a comportar en términos de estabilidad. Sí. Qué fascinante y qué magníficas respuestas. Muchas gracias, Guillermo. Nos pregunta Octavio Vázquez, si no tienes inconveniente, Octavio, leo tu pregunta. Favor de compartir la presentación al correo de él, con mucho gusto. Y dice Octavio, en la tabla se muestra amplio rango de temperatura. Entiendo así que se puede aplicar en termonubulización. ¿Me pueden asesorar, por favor? Si se puede aplicar en termonubulización, por favor. De acuerdo. En efecto, el producto no va a tener mayor problema si se utiliza en un equipo de termonebulización. Sin embargo, como bien lo comentamos, estos dos productos, su base principal son productos totalmente acuosos. Estos dos desinfectantes son acuosos y tal cual Sanilast Plus Go y Sanilast Plus SC no están diseñados con los elementos que forman la nebulización o los humos. Esto no significa que no se pueda termonebulizar, realmente eso va a ocurrir. Muy en específico, recomendaría el uso del producto SC para procesos de termonebulización, pero ojo, este producto no se diseñó para termonebulizar, se diseñó para micronizar o nebulizar sin necesariamente la termonebulización. Pero hay clientes que me han dicho, oye, yo lo puedo juntar con mi producto de termonebulización y tendría un buen efecto. Si los productos de termonebulización son base acuosa, se puede hacer una mezcla en la proporción indicada que recomendamos para el uso de Sanilast Plus SC y entonces vamos a poder termonebulizar con el mismo efecto de humo que básicamente se utiliza mucho para dar referencia a si el producto ya penetró en tal área. Entonces, en este momento, en nanomateriales, estamos trabajando en una fórmula más específica. Probablemente sea un Sanilast Plus termonebulización o ya tendrá otro código que les haremos saber.
y ese producto ya por sí solo, por esa fórmula, nuestro objetivo es que ya tenga la fórmula precisa, pero pues sí es una duda muy común. Yo tengo un termonebulizador, pues no todas las empresas de desinfección o de fumigación manejan la termonebulización, pero es un proceso pues realmente que nos permite formar una gota muy fina, su penetración es muy alta, la concentración de depositación en las superficies es algo que es muy discutible. Siempre como ya vemos la habitación o el espacio lleno de humo, decimos, bueno, eso ya es suficiente para que esté en todas las superficies. No necesariamente. Lo ideal es humectar las superficies para lograr un mejor efecto de desinfección. Pero, Samuel, pues la pregunta en específico, los productos no están diseñados para termonebulización, pero si los quiero agregar como base a un producto de termonebulización, va a funcionar y nos va a dar el plus. Y posteriormente les vamos a ofrecer un producto específico. Sí, gracias. El otro día hablábamos con una persona que tiene arcos sanitizantes y nos decía que lo que él usaba antes de usar nuestros productos, una vez que lo aplicabas en los arcos, olía a rayos, ¿no? Olía a rayos, perdón la expresión. En cambio, lo nuestro con los aromas a cítricos, por ejemplo, huele delicioso. Entonces, un factor agradable, ¿no? Tenemos de Rafael Aparicio Ocampo una pregunta muy parecida, nada más con un pequeño detalle. Dice, si Sanilaz aguanta ciertas temperaturas, ¿el producto se puede termonebulizar? Ya lo contestamos. Sí. ¿Cuál es su efectividad? Ya preparado el producto, ya lo contestamos, creo. Pero pregunta, ¿qué tiempo dura el producto en las superficies? Por favor, Guillermo. ¿Cuál es el tiempo que dura el producto en las superficies? Una vez aplicado, sí. Ah, de acuerdo. Miren, el producto está diseñado con un polímero de diseño que nos ayuda a que una vez que la partícula se deposita en la superficie, entonces este polímero va a formar un sitio de anclaje físico. En ese sentido, mientras yo no remueva el adhesivo que tengo con la partícula, pues va a estar fijo ahí. ¿De qué depende el cuánto tiempo va a durar? Este polímero es un polímero que es hidrosoluble. Entonces, sí, no necesariamente con simplemente mojar la superficie es que se vaya a remover, pero en los procesos de limpieza profunda, es decir, si yo ya voy a utilizar humedad, algún agente tensoactivo, algún químico de limpieza, en ese momento lo voy a remover. La verdad es que la respuesta es muy variada, hay muchos casos posibles. Digamos, por ejemplo, la perilla de una puerta pues tiene diferente tipo de contacto y tráfico que la superficie de un escritorio o que la pared de la habitación. Entonces, si me voy al caso de la pared de la habitación, seguramente el producto, bueno, sin mucha duda, el producto va a tener una permanencia superior al año, y el efecto residual, de hecho por ahí hay otra pregunta, ¿cuál es el efecto residual más prolongado que hayan tenido? Bueno, eso es cuando lo metemos dentro de una matriz, por ejemplo, cuando hago un polímero, un plástico que ya de por sí en su matriz contenga el elemento, y en ese caso el polímero puede tener hasta ahorita, desde que diseñamos el producto hace 6 años y fabricamos los primeros elementos, sigue teniendo actividad. Entonces, ¿cuál es el efecto residual más prolongado? Pues 6 años. ¿Cuánto dura en la superficie? Pues mientras no lo remueva, hay que tener muy claro eso. Qué barbaridad. Esa es una característica magnífica, qué fascinante. Nos pregunta Adolfo, que va manejando y que si podemos leer sus preguntas, encantado. Eso es lo que venimos haciendo con mucho gusto, Adolfo. Cuidado. Nos pregunta Rafael Aparicio, ¿cuál es el método de aplicación? Ya lo has mencionado, pero a lo mejor le podemos contestar otra vez, si no quedó claro, todos los métodos de aplicación brevemente. Gracias, por favor, Guillermo. Sí, claro que sí.
Bueno, básicamente los procesos de aplicación están muy enfocados al proceso de humectar la superficie y homogenizar la humectación a lo largo de todos los poros de la superficie. En ese sentido, y entendiendo ese concepto fundamental, entonces lo podemos aplicar a través de diferentes procesos, como por ejemplo la micronización, nebulización o atomización, de manera que podamos humectar la superficie. Si hay zonas de las superficies que no estamos humectando correctamente, entonces siempre se sugiere procesos físicos, ¿verdad? Por ejemplo, con un paño limpio extender correctamente el material. En el caso de telas, pues ahí es estrictamente una humectación con la atomización del producto. En el caso de túneles, pues ahí básicamente es lo que promovemos, que el producto caiga en la mayor cantidad de superficie posible. El tipo de equipos que puedo utilizar, pues vaya, es desde un atomizador simple hasta un tanque de fumigación. Con las boquillas, pues prácticamente el producto tiene cierta viscosidad, pero es muy atomizable. Utilizamos espesantes con una capacidad reológica muy particular. Eso significa que en el momento en que son espreados pierden su viscosidad, baja considerablemente y se pueden obtener gotas muy finas. Es decir, que nuestro proceso en el que espesamos el producto, por ejemplo el GO, tiene un comportamiento reológico que se conoce como tixotrópico y en consecuencia pues se puede utilizar prácticamente en cualquier tipo de aspersor que se utiliza comúnmente para procesos de fumigación y desinfección, con la excepción que comentábamos de la termonebulización. Sí. Y Samuel, pues aprovecharía aquí una duda de que, hablando de uno de los procesos de aplicación, que es la nebulización en túneles, y aquí una de las dudas es, ¿por qué el producto es seguro para túneles? Sí. Realmente, uno de los conceptos fundamentales es que la efectividad del producto la estamos basando en los diferentes mecanismos de acción que tienen los diferentes elementos que componen a Sanus 2. Entonces, eso nos lleva a tener una toxicidad de cada uno de los elementos por individual muy baja, a pesar de que su efectividad en términos de desinfección sigue siendo muy alta. Todos los elementos que participan en la fórmula están avalados por la FDA para uso en contacto con la piel, ¿verdad? Entonces, realmente no tenemos mayor problema. Sí me han preguntado, oye, y entonces es sano que te lo estés echando al ojo porque pues me cae producto en el ojo. Ningún químico es sano para que me esté cayendo en el ojo, en la boca, etcétera. Pero ¿qué pasa si ocurre eventualmente? El producto no va a tener una implicación negativa. Hasta este momento ya, pues ustedes saben, se han utilizado extensamente en túneles. Yo me he enterado mucho de los lugares donde entramos que nos comentan, oye, es que la gente se está quejando, que tiene irritación, que tiene sarpullido, que trae irritación en los ojos. Utilizando nuestro producto realmente no hemos tenido alguna queja al respecto. Aparte del aroma, sí, qué Y importante. aparte el aroma, Samuel, que mucho comentan, oye, pero a mí me gusta usar mi perfume, ¿no? Y luego yo me voy a pasar por ahí y me vas a impregnar de otro aroma que no me gusta. Pero mira, Pero específicamente atendimos ese tema y nuestro aroma se percibe, como bien lo dices, muy delicioso, muy rico, con unas notas muy frescas, pero su residualidad es muy baja en términos del aroma. Entonces, inmediatamente que lo percibes, al paso de un minuto, desaparece y entonces pues ya sale el Carolina Herrera que traes en el fondo. Perdón la mala broma, pero unas personas que lo ofrecían en arcos sanitizantes a la entrada de sitios a donde beben mucho, decían, qué barbaridad, estoy oliendo a puro alcohol, pero me meto al arco sanitizante y salgo oliendo a cítricos, delicioso, entonces me conviene pasar por el arco. Antes de irme a mi casa, perdón la broma,
pero está uno de buen humor, aquí hay, nada más repasando muy rápido este punto vital que nos hizo favor de mandar Jazmín respecto al pesos por litro, ¿no? Y el Go, 2 pesos y centavos, en números redondos, 83 pesos el litro, pero yo estoy viendo que a menos de 3 pesos el litro estamos en un rango de competencia sumamente agradable y atractivo, ¿no? Que es un punto está pidiendo vital. la palabra Jazmín, ¿sí? Sí. Una cosa que les quería compartir a los compañeros es que dentro de mi experiencia, ¿no? Con diferentes productos, por lo menos a mí me ha tocado que de pronto quisiera yo preguntarle a un área especializada, ¿no? Entiendo, a un laboratorio, ¿no? ¿Qué pasa con los desinfectantes, ¿no? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los retos? Una de las cosas que me parece muy interesante del grupo Cygnus es que pues tienen toda una infraestructura en México, es decir, tienen un laboratorio, tienen tienen doctores en microbiología, tienen físicos, tienen digamos que una plantilla de profesionales expertos a los que podríamos nosotros recurrir, cosa que a veces es muy difícil con algunos otros productos, ¿no? Ese es uno de los puntos que yo quisiera compartirles como una ventaja, porque ustedes, si bien es cierto que o todos hemos hecho una labor interesante, pues preparándonos en el tema de la desinfección, pues a veces no tenemos la experiencia que pudiera tener un doctor, ¿no? Un doctor en microbiología. Entonces, acceder a ese tipo de soporte y de respaldo es algo que les quiero pues compartir, porque seguramente ustedes tienen clientes a los cuales también darles respuestas y a veces pues es difícil, si no es que pagar a un laboratorio que nos apoye con esas respuestas, ¿no? Ese es el punto y pues bueno, esa sería mi participación. Gracias, Gracias, mi amor. gracias, Jazmín. Desde luego, esta misma presentación que está quedando grabada y que si Jazmín así lo ve bien y ustedes quieren que hagamos otra presentación o pasar esta misma grabada a un grupo de clientes de ustedes, con mucho gusto, estamos para apoyar en todo, ¿eh? Estamos para apoyar en todo, con mucho gusto. Me preguntan, ¿dónde, nos pregunta Orlando Castillo, pueden adquirirse directamente en algún lugar? Jazmín, probablemente si eres tan amable, tú pudieras contestar esta pregunta. La pregunta es de Orlando Castillo. ¿Pueden adquirirse directamente en algún lugar, por favor? Orlando, mira, lo que queremos es obviamente hacer una sinergia con la empresa. La fábrica está en Monterrey. Entonces, si tú te encuentras en el norte, Orlando, buscaríamos que directamente Cygnus te esté enviando tus materiales para evitar ese tema del costo de envío, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la zona centro, nosotros deberemos de tener un stock suficiente como para apoyarles en el surtimiento y que ustedes no tengan que precisamente absorber este costo de envío y el producto siga siendo tan accesible. En cualquiera de los casos, yo lo que te diría es manda un WhatsApp a Samuel o un WhatsApp a Eiko, les vamos a poner los dos WhatsApps. Si no contestamos uno, contesta el otro, o en el correo, ustedes hacen su petición y nosotros nos coordinamos con Samuel, con Samuel, el ingeniero Samuel Nissenbaum, para el envío a cualquier parte de la República. Con mucho gusto, con mucho gusto. Y tomen en cuenta el plazo de entrega de los pedidos, que es máximo de 5 días, pero normalmente surtimos mucho más rápido para cualquier cantidad, las toneladas que ustedes gusten, ¿eh? Nos pregunta... Sí, adelante. No, adelante, adelante, Guillermo. Veo una pregunta ahí que creo que no se ha abordado y es precisamente a raíz de lo que comentamos de cuál es el pH más adecuado para tener una excelente dispersión del producto.
yo decía que el producto va a tener un mejor desempeño en estabilidad de pH 7 hacia arriba en condiciones básicas. ¿Y qué hay que hacer para mantener el pH adecuado? Realmente el producto ya contiene los elementos que buferean hasta cierto punto las diferencias entre las calidades de agua que se puedan presentar para las diluciones. Es común que en procesos de desinfección que se hagan en oficinas, en hogares, en habitaciones, etcétera, pues se utilice pues agua corriente, agua de la llave. Digo, la verdad es que no, probablemente no sea lo más recomendable siempre utilizar agua del grifo porque no sabemos qué condición vaya a tener. La realidad es que hemos hecho pruebas con diferentes tipos de calidades de agua ricas en minerales, ricas en, o más bien con pH ligeramente ácidos, etcétera. De acuerdo a los componentes de la fórmula, no hemos encontrado alguna condición donde sea realmente adversa para el producto. Lo que sí hemos detectado es que la estabilidad de los productos diluidos disminuye con aguas que sean muy ricas en sales como calcio y magnesio. Pero en realidad, pues si el proceso de desinfección, como lo recomendamos, es que se haga la dilución y la aplicación y realmente no tengamos producto diluido almacenado, hablando de SC, prácticamente no tengo que hacer nada para mantener un pH adecuado. Muchas gracias. Mi recomendación muy respetuosa sería prueben nuestros productos. Estoy seguro que con todo este respaldo que estamos hablando ahorita van a encontrar resultados muy, muy sorprendentes. Dar el primer paso y empezar a ofrecerlo con todo este respaldo y con estos argumentos desde el punto de vista de venta debe ser muy, muy fácil convencer a su clientela de que tenemos entre manos un producto que prácticamente nadie tiene excepto ustedes, ¿no? Y nos pregunta Orlando Castillo si le podemos enviar la hoja de seguridad y ficha técnica. Sugiero que no nada más para esta pregunta, sino para que no se nos vaya la respuesta de todas las que ustedes quieren, si son tan amables de mandar sus preguntas o sus requerimientos o sus pedidos a este correo que están viendo ahora o a este WhatsApp para que no se nos vaya ninguna petición de ustedes. Nos pregunta Francisco Cortés Fitz, ¿cuántos metros cuadrados rinde un litro? En mi opinión, la respuesta sería que hay metros cuadrados de áreas muy porosas, metros cuadrados de áreas muy poco porosas. Es difícil decir un rendimiento de un litro por metro cuadrado. Guillermo, supongo que depende de la porosidad de la superficie, pero ¿tú cómo contestarías, por favor, a Francisco Cortés? ¿Cuántos metros rinde un litro? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Samuel. Obviamente, ustedes lo saben, depende mucho de la porosidad. Básicamente, está muy relacionado con el tipo de aplicación que podamos realizar. Nosotros sí hemos hecho ya un estudio que nos ha llevado a tener un dato en promedio. Ese dato en promedio es aproximadamente entre 70 y 100 metros cuadrados por litro, hablando del producto diluido, así es. ¡Qué maravilla! Sí, la verdad es bastante grande el rendimiento. Esto porque, bueno, hemos... Con 3 pesitos, Guillermo, con 3 pesitos. Con 3 pesitos. Sí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla! Un escudo de por vida. Maravilloso. Exactamente. Ahora, pues, Samuel, realmente ya hablando del producto concentrado, pues como dices, es tal cual, con 3 pesitos estás desinfectando pues prácticamente casas completas, ¿verdad? Y dejando una capa. Una capa, es correcto. Sí. Sí. Yo creo que otra respuesta sería decir, bueno, ¿cuánto rinde un litro cuando se trapea un piso o se limpian superficies? Sería
prácticamente el mismo rendimiento de un litro que se ocupa en casas, en escuelas, en fábricas, en aeropuertos, en todos lados, ¿no? Ese mismo rendimiento que rinde un litro por trapear o por limpiar superficies sería prácticamente lo mismo, depende de la superficie. Sí, nos dicen aquí qué hacer como actividad previa para mantener el pH adecuado o qué no hacer, por favor. Sí, sí, Samuel, pues realmente en términos de actividades previas es pues la recomendación de tratar de elegir el agua de dilución pues lo más pura posible. Evidentemente pues el agua digamos purificada, por ejemplo, sería la mejor idea, pero realmente como bien les comentaba, el estudio que hemos realizado con los diferentes servicios de agua potable, no hemos tenido mayor problema para mantener el pH, y era alusivo a este tema de que nos ayuda mucho a mejorar la estabilidad y la separación entre las partículas y por lo mismo su mejor desempeño. Realmente a lo mejor lo que no tengo que hacer sería utilizar, aquí completando, ¿verdad? Que no tengo que hacer y lo estoy analizando. Digamos que completar o más bien utilizar recipientes que previamente se utilizaron para otro tipo de desinfectantes, sobre todo, por ejemplo, el pinol o elementos que traigan cloro, por ejemplo. Esto puede cambiar la estabilidad del sistema y no sería recomendable. No diría que todos los elementos de la fórmula se merman, y esa es una de las ventajas más grandes que, insisto, tiene el producto. Hay diferentes elementos que tienen diferentes mecanismos de acción y la partícula va a seguir ahí y la partícula va a tener un efecto. Pero sí recomendaría un poquito como qué no hacer, es no dejar residuos de otros desinfectantes de los cuales no conozcamos la naturaleza. Si es necesario por sus actividades el utilizar algún desinfectante, algún limpiador, y luego en el mismo recipiente y por cuestiones operativas no pueda limpiarlo completamente y va a quedar algo de residuo, gotas, etcétera, les recomendaría que nos hicieran la consulta muy particular y les diríamos si tiene un efecto adverso o no. Sí, gracias. La última pregunta que tenemos viene precisamente de Desinfectantes en México, diciendo, Guillermo, ¿por qué es seguro este producto en túneles? Ya le dimos respuesta, ¿verdad, Jazmín? Sí. Ya, ¿verdad? Correcto. Pues hemos terminado todas las preguntas. No sé si alguien más, Jazmín. No, estimado Samuel, pues yo lo que diría, si quedamos alguna pregunta, las canalizaremos. Quieran hacer un comentario para cerrarla. Adelante, Jazmín, parece que se le cortó un momento la comunicación. Se cortó tu voz, Jazmín. Pues muchas gracias, ingeniero Samuel, ingeniero doctor Guillermo. Pues lo que se me ocurre es, si hubiera alguna otra pregunta, pues la podemos canalizar y les podemos hacer alguna consulta de las dudas que vayan surgiendo. Vamos a guardar el chat con los correos de las personas que solicitaron información para hacerles llegar pues las tablas comparativas, las hojas de seguridad de los productos y pues cualquier duda que tengan, ¿verdad? Estamos a sus órdenes. De mi parte no me queda nada más que agradecerle infinitamente al ingeniero Samuel, al doctor Guillermo, porque pues la verdad es que es un material sumamente interesante, a veces un poco difíciles de entender para nosotros, pero no hay nada mejor que las pruebas de laboratorio que muestran la efectividad y la diferenciación que pudiera tener su empresa en realizar desinfecciones con nanotecnología.